106.5. Bueno, señores, con nosotros está el distinguido abogado don Pedro Balbuena, especialista en Derecho Público, digamos, abarca ahí varias materias, y un día muy oportuno, no solo por este caso fuerte que se llama Odebrecht, sino por otros casos que también son de mucho interés por parte de la gente. Antes de que nos vayamos al caso Odebrecht, Balbuena, pudiéramos tener su opinión sobre el debate que se ha generado con lo que plantea el diputado, el senador Henao, de que no debe tener el mismo tratamiento la violación que se atribuya a una pareja que la violación que se atribuya a un extraño, es decir, que siendo violaciones las dos, porque lo son, claro, tienen que tener consideraciones distintas. No, y él dice, Julio, que en el nuevo código, dice Genao, se le da un trato penal de 1 año a la que se produce dentro de la relación y de 10 años a la que se produce con extraño. Vamos a ver qué nos dice Balbuena de esto. Eso, yo creo que la disposición tiene, quizás es necesario hacer una explicación histórica. En el Código Civil, antiguamente, era un deber de la mujer cohabitar con su marido. Vaina estaba establecido como obligación. Sin embargo, las nuevas tendencias en derecho y sobre todo el reconocimiento de la igualdad entre el hombre y la mujer manda a que para que exista una actividad sexual tiene que ser consentida. Y no hay manera de calificar una relación sexual no consentida si no es como violación. Claro. Eso no tiene otra manera de verse. Que se establezcan gradación de penas, ya esa es una cuestión que es otra discusión distinta, pero es una violación. Son los agravantes. Es una violación igual. Y establecer una sanción de 1 año de prisión es casi convertirlo en una especie de contravención a un acto que en términos legales es una violación no hay consentimiento, porque digamos, en una relación de pareja pueden pasar muchas cosas que quizás pudiesen calificarse de una manera distinta. Doctor, ¿y cómo se puede comprobar si hubo consentimiento o no en una persona que tienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años o 10 conviviendo? Esa es la dificultad. ¿Cómo se puede porque son actos que ocurren en la intimidad y obviamente al fin y al cabo la prueba va a ser difícil porque va a tener como componente fundamental la palabra de uno contra la palabra del otro. Y ese es un tema distinto ya, pero no es un tema de la existencia de la infracción, sino que tiene que ver con prueba, que es una obligación del que acusa en un proceso, el Ministerio Público en este caso, llevar las evidencias para que el tribunal pueda convencerse de que en ese ámbito íntimo. Las evidencias tienen que ser forenses, tienen que ser producto de estudios médicos para probar la puede ser por violación. Cualquier medio, porque la cohabitación quizá no sea el problema a probar ahí, sino si fue hecho o no consentida, que yo creo que va a ser la discusión. A propósito de fondo. del consentimiento, doctor Balbuena, en Estados Unidos he visto ya algunos casos, incluso decisiones, en la que la relación supuestamente consentida, pero en estado de embriaguez, no se está considerando como consentida. Pero no solamente en estado de embriaguez, bajo cualquier tipo de narcótico, vamos a decir. Si la esposa me tomó, yo no puedo si están en una fiesta y los dos salieron ahí bebidos y pasó algo, se puede alegar violación. Ella puede decir no, que él abusó de mí porque yo estaba inconsciente. Y él no puede decir que también estaba borracho. Bueno, adelante, pero vamos a ver qué opina el doctor de eso. Bueno, el tema va a tener que ver también con el mismo punto, o sea, hasta qué punto si usted emborracha a una persona y esa persona en el contexto o se emborrachan los dos, estamos tirando tragos los dos. Van a ser cuestiones que habrán de discutirse en ese ámbito. Es muy difícil establecer reglas claras con respecto a eso. Por otra parte, tema de la obligación. Pero lo difícil es también probar que el hombre pueda probar que la mujer lo violó. No se puede. No lo puede probar. Porque entonces la mujer es discriminatoria no tiene esa ley, esa sanción. A menos que porque como el hombre prueba, ella me violó. Entonces, esa parte el hombre lleva la de perder. Ahí hay discriminación. Digo yo. Es difícil que se otra parte, el otro tema que está en debate, doctor Balbuena, es si es constitucional o no obligar a las personas a vacunarse.
Sí, esa es una discusión importante. Yo creo que, sobre todo desde el punto de vista de que lo que se plantea es una tensión, o sea, la necesidad que existe de que el Estado controle la pandemia por un lado y el derecho que en principio puede tener una persona a no ser sometida a tratamiento sin su consentimiento. Pero está claro que en casos como en donde está establecida la existencia de una pandemia, y siendo tan insignificante, digamos, lo que significa como procedimiento la vacunación, va a tener preeminencia entre nosotros la vacunación sobre el derecho que pueda tener una persona a no existe un derecho fundamental a no vacunarse, no existe ese derecho. Doctor, observando diversas opiniones con respecto a esto, los derechos, te acaba de decir que se regulan. Por ejemplo, ¿puede salud pública, con la ley de salud, decir, bueno, si quieres no te vacunes, pero no me puede abordar el metro sin vacunarte, o una PCR, no me puede abordar una guagua pública, no puede entrar a una plaza cerrada si no te ha vacunado? ¿Puede la ley de salud pública, amparada en esa regulación que tiene de los procesos de transacción y de intercambio para garantizar la salud de la ciudadanía, limitar los accesos de la gente que no se ha vacunado? Fíjese, la ley de salud es una ley preconstitucional, o sea, se promulgó antes de que nuestra nueva constitución saliera a la luz. La constitución establece que cuando se trata de derechos fundamentales, para regular derechos fundamentales tiene que ser por ley, que no es cualquier ley, tiene que ser ley orgánica y tiene que ser ley que respete el contenido esencial del derecho y el principio de proporcionalidad. Eso quiere decir que el legislador tiene que establecer las condiciones en las cuales debería operar determinada restricción a un derecho fundamental. Esa restricción no puede ser delegada, o sea, no puede haber una delegación general de la ley para que un ministerio, por ejemplo, como el de salud, regule cuestiones específicas en cuanto a la restricción de derechos fundamentales. Nos parece que la ley de salud no contiene la previsión necesaria como para establecer ese tipo de prohibiciones, aunque entendemos pero que no son prohibiciones, doctor, son limitaciones. Son restricciones. No son prohibiciones, son limitaciones, son restricciones. Yo te digo, tú no usas el servicio de transporte público si tú no me traes una prueba o te vacunas. Eso es como la venta de medicamentos no registrados, por ejemplo, hay libre comercio, pero yo debo tener, el medicamento que yo vendo debe tener un registro sanitario. Sí, pero eso está regulado de manera muy Yo no puedo vender órganos, por ejemplo. Claro. Adelante, doctor. Adelante, vamos a escuchar ahora. Lo que tiene que ver con los medicamentos está mucho más regulado que esto. De lo que estamos hablando aquí es que ese tipo de restricciones a derechos fundamentales en las condiciones específicas actuales, fuera del estado de emergencia que fue decretado, como la ley no faculta a que el Ministerio de Salud la lleve a cabo, el Ministerio de Salud no puede crear esas restricciones. Doctor, montarse en el metro es un derecho fundamental. No, el libre tránsito sí. No, el libre tránsito no está. El libre tránsito no estaría afectado. Lo que estaría afectado es que usted suba al metro. Porque usted no puede contagiar que subirse al metro, usted sube al metro porque anda caminando por algún lugar y llegó por ahí a montar. Está bien, pero entonces, si usted no quiere cumplir con la norma del metro, usted se puede subir al metro, por ejemplo, a los aviones, con un bate y darle un batazo a alguien, o con una bicicleta. O con un motor. Sí, pero ese es un contexto completamente bueno, distinto. Pero lo que yo digo, la regla es si la regulación que hace el Ministerio de Salud es aplicable fuera del contexto constitucionalmente reglado. Ese es el tema. El tema no es otro más que ese. Si la ley de salud le da un ámbito al ministerio para regular restricciones específicas de derechos fundamentales. Bueno, ponemos un punto aquí para que avancemos. Julio, permíteme hacerle una pregunta. Puede cerrar mercados. Una pregunta, Marlene. Por higiene, incluso. Una pregunta, adelante. Doctor, tomando en cuenta esos derechos de los ciudadanos establecidos constitucionalmente y tomando en cuenta también lo que dice la resolución del Ministerio de Salud Pública, va un inspector el lunes, va a un restaurante, encuentra a un cliente sin su tarjeta de vacunación. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo reclama su derecho el ciudadano? Pero ¿cómo exige la tarjeta el representante de salud? ¿Qué pasa después de ahí, según la interpretación que usted hace como abogado? Bueno, el tema, lo que puede pasar después de ahí, si existe una restricción injustificada, es que
por la vía judicial correspondiente, si entiende que debe reclamar, lo reclame. Lo que estamos diciendo es otra cosa, es un tema de regulación, si existe y si es válida la regulación. Hay una fórmula muy genérica en la ley de salud en relación con eso que no le da cobertura a la cantidad de restricciones que pudiesen darse en el ámbito de lo que se quiere hacer, con lo cual yo estoy de acuerdo de fondo. Lo que pienso, junto con otros juristas que han abordado el mismo tema, es que quizás estas medidas debieron tomarse en el contexto de un estado de emergencia que permitía hacer, digamos, un mayor acercamiento para el control de la pandemia, y no ya cesado el estado de emergencia, que sea el Ministerio de Salud el que regule la restricción a esos derechos. Bueno, doctor, vamos a hablar de la decisión del primer tribunal colegiado sobre el caso Odebrecht. ¿Qué piensa usted de lo que decidieron ayer? De manera unánime, me parece que fue unánime la decisión de las magistradas. Adelante, doctor. De hecho, yo creo que es impropio ya llamarle caso Odebrecht, porque lo que dijo el tribunal, y eso también fue unánime, es que no hubo soborno de Odebrecht. O sea, como no hubo soborno de Odebrecht, yo creo que es impropio ya que hablemos de caso Odebrecht. Podremos hablar de las condiciones en las que se produjo la absolución y la condena en esos términos, pero de hecho, lo primero que yo creo que hay que resaltar de esto es que esperábamos, y yo me incluyo en ese número, esperábamos una decisión que tuviese la gallardía de abordar la cuestión de frente y tomar el toro por los cuernos. Esta decisión, de alguna manera, resuelve algunas cosas en relación a lo que era la acusación, reconociendo que no existieron los sobornos, pero por otro lado imponen una sentencia condenatoria que carece de toda justificación desde el punto de vista legal. No hay manera de explicarla. Dos cosas fundamentales. Por ejemplo, en el caso de Ángel Rondón nos condenan por soborno, pero ni siquiera se indica a quién sobornó. O sea, el tipo penal imputado se queda trunco a la mitad, porque parte de presunciones para establecer la existencia de una infracción que no fue acreditada en juicio, porque quedaron fuera las evidencias fundamentales en base a las cuales el Ministerio Público pretendía establecer la existencia de esos sobornos. En el caso de Víctor Díaz también ocurre lo mismo. ¿Por qué? Y con mayor crudeza, porque suplanta la acusación original y el tribunal crea una propia para imponer una sentencia condenatoria. Dice la sentencia que no hubo soborno, que no se estableció prueba con respecto a eso. Víctor llegó al tribunal acusado de soborno de Odebrecht y terminó condenado por enriquecimiento ilícito. Eso es trapetí. Es peor. Eso es trapetí porque el Ministerio Público no pedía una sentencia por enriquecimiento ilícito. Sí la pedía. En materia penal, hay que ver si lo incluye. La gravedad es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay un principio, el principio de correlación entre acusación y sentencia manda a que el tribunal no pueda dar por probado más que aquellos hechos que fueron formulados en la acusación. Exacto. Y eso para controlar que los jueces no se metan en funciones que son propias de quien acusa. Entonces, si usted me acusa de que yo lavé dinero producto de soborno y me enriquecí con ese soborno de Odebrecht, usted no puede decirme ahora que yo me enriquecí no por ese soborno, sino por otro enriquecimiento deducido de inexactitudes en una declaración jurada. Eso es una cosa completamente distinta. Y solamente pensar en la aplicación del principio de correlación entre acusación y sentencia hace que esa sentencia sea sorpresiva para la persona perseguida, que nunca estuvo advertido de ese nuevo cargo y nunca pudo defenderse de ese cargo. O sea, es injusto desde todo punto de vista. Doctor, ¿y qué suerte puede correr esta sentencia tan picapollo? Bueno, porque es como el picapollo chino, que usted va con 50 pesos y le ajustan una pieza con 2 fritos. En los picapollos de Popi usted no puede hacer eso. Si usted tiene cuarto y no se va, pero aquí no, aquí le dieron a este lo suyo, a este lo suyo. Doctor, ¿qué suerte puede tener esta sentencia? Una cosa más que es importante destacar. Los elementos que se tomaron en cuenta para la condena tanto de Rondón como de Víctor incluyen incluso reconocer, deducir responsabilidad por sociedades comerciales que nunca estuvieron citadas a juicio y que nunca pudieron defenderse.
Para encauzar o para deducir consecuencias de la participación de un ente societario en un proceso, en un delito, hay que convocar a la sociedad comercial, hay que levantar el velo corporativo para perseguir a quienes están detrás de la sociedad. El artículo 12 de la Ley de Sociedades obliga al que dice que una sociedad fue utilizada en fraude de determinados derechos o para cometer un delito a levantar primero el velo societario. Y luego de levantado el velo societario, entonces usted puede caer a quien aparece como socio en la sociedad o a quien la controla. Pero usted no puede dar una sentencia dando por sentado que una sociedad es de una persona, sobre todo porque las sociedades comerciales son entes jurídicos con existencia y con vida propia. O sea, doctor, son personas en el sentido doctor, jurídico. ¿Qué pasa entonces con los que cuyos expedientes fueron archivados, que estaban en esa misma acusación? ¿Qué estatus adquieren ellos después de que el Ministerio Público ha manifestado su intención de volver con esa investigación original, solicitando que esos archivos sean dejados sin efecto en la justicia? Bueno, si fueran dejados sin efecto, podría producirse un proceso nuevo. ¿Nuevo? Digo, en relación aunque ya ese tribunal colegiado haya dicho que ahí no hay soborno. Bueno, sí, si se abre una nueva persecución, no podrá ir a ese tribunal porque ya avanzó un juicio por otro tribunal, puede decidir lo contrario. Ni podrá ser contra esas personas tampoco. No, contra esas personas está definitivamente decidido este proceso, sí, y no se puede abrir una nueva persecución. Justamente sobre eso es mi pregunta, abogado Pedro Balbuena. ¿En base a cuáles componentes, aspectos de la relación de Odebrecht con el Estado dominicano y con la sociedad dominicana se puede abrir un segundo caso de Odebrecht, como se está comentando? Se habla, lo que he oído mencionar es un Odebrecht 2.0 que tiene que ver supuestamente con Punta Catalina, pero no sé si a eso sea específicamente a lo que se refiere el magistrado Wilson cuando habló de una nueva persecución. Porque ahora mismo como que está muy difuso. Sí, pero además de Punta Catalina, ¿cuáles otros aspectos de Odebrecht, del caso de Odebrecht, pueden ser perseguidos, aunque sea con personas diferentes? Sobornos, sobrevaluación, otros actores. Porque el tema ahora de los sobornos, a menos que aparezcan nuevas personas imputadas de estos hechos, con nuevas pruebas, podrá abrirse quizás un proceso. Pero esto queda mucho en el campo de la especulación entre nosotros. No hay manera de hacer explicación de lo que podría hacer. Los actores sometidos al juicio, por ejemplo, en este caso, el caso de Ángel Rondón, con quien conversamos esta mañana, él decía que revisaría si pudiera citar nuevo testigo a descargo por el caso suyo. ¿Pueden incluirse nuevos testigos? Y si el caso se reabre en otro escenario, ¿puede ser el señor Rondón procesado de nuevo después de esto? Comienzo por lo último. Yo creo que en relación a estos hechos no existe ninguna posibilidad de que pueda reaperturarse una persecución nueva luego de que culmine este proceso. Obviamente, en el ámbito de lo que es la impugnación, en ocasión de los recursos, en grado de apelación, existe la libertad por una modificación que se hizo al Código Procesal Penal de presentar nuevas pruebas en apelación, nuevas pruebas que pueden ser pruebas que fueron negadas en primer grado o pruebas que surgieron después que el juicio de primer grado cerró. O sea que es perfectamente posible que en ese contexto pudiesen presentarse pruebas en apelación. Consuelo. Doctor, ¿ellos pueden someter a los fiscales? A mí me parece, y la ley tiene previsión específica, que el Estado es responsable por las persecuciones mal llevadas. Sí. No solamente el Estado, sino el funcionario que encaminó una persecución temeraria, fundada en hechos que conocía no eran ciertos, sabiendo que pudo haber existido una investigación sesgada, pueden ser demandados, claro que sí. Gracias. Existe responsabilidad patrimonial del Estado y del funcionario público también, que en este caso sería el anterior procurador de la República. Decía Julio más temprano, esta mañana, que esa jueza no fueron objetivas con el caso, no juzgaron de manera objetiva el expediente que sometieron ante su fuero, porque tienen una carrera que cuidar. Porque uno le busca explicación a esta cosa tan motrenca y uno no se le encuentra. O sea, en realidad no hay sobornado. Todos los acusados de soborno están absueltos. Pero entonces hay 2 personas condenadas. Bueno, Miriam Germán Brito dijo
que ese expediente era un disparate. Estaba vacío. Y su carrera, ella lo juzgó con objetividad y su carrera no se afectó por eso. Pero aparte ella de siguió, ella lo que hizo fue que fue ella premiada. Lo dijo cuando era más fuerte el expediente. ¿Por qué? Porque ese expediente llegó a juicio siendo menos que aquel que la magistrada Miriam vio. O sea, no tenía la delación. Y la carrera de ella no se afectó por eso. Que se jugó era más. Acuérdate que la carrera de ella sí terminó por eso. Claro que sí, no, la carrera de ella no se afectó. No la setearon en el Consejo Nacional de la Sí, Magistratura. pero no por eso. No por eso. Pero por eso. Pero la sociedad no. Pero Jean Alain, la sociedad no. Pero la carrera, acuérdate que la carrera en el Consejo de la Magistratura son los políticos que en el fondo te van a evaluar. Sí, pero yo me refiero a la sociedad. Tú hablabas de los niños en el colegio, eso no era lo que tú decías. Entre otras cosas, pero también. Doctor, esa sentencia, ¿cuánto era que estaba pidiendo el Ministerio Público para ellos por soborno? ¿Eran 10 años? Sí. Eran 10 años. O sea que la de Rondón es un 80% y la de Víctor Díaz un 50% de lo que pedía el Ministerio Público. Bueno, en términos porcentuales, lo que hay que pensar es en el porciento que existe de posibilidades de que eso se mantenga, porque esa sentencia tiene la pata muy corta. Atención, dice Pedro Balbuena que esa sentencia tiene las patas cortas. Condenatoria. Esa sentencia debió ser absolutoria para todo el mundo. Y yo creo, creo también que la independencia del Poder Judicial pende mucho de tomar decisiones responsables frente a verdades evidentes. O sea, un proceso como este mandaba asumir lo que era, independientemente de que a alguien no le gustara. Es más, yo creo que los mismos acusadores, de alguna manera, comprendían que existían pocos chances de que se produjera una sentencia condenatoria, a pesar de que sucumbieron en este proceso, porque lo primero que afirmaron es que van a recurrir. Y el que recurre, evidentemente, siente que ha perdido el proceso. Claro. Pero ellos no debieron como debieron perder, porque doctor, la verdad es... Y esas manos que afectan visa, que afectan otras cosas, no influyen también en pero eso. En Estados Unidos en Estados Unidos no hay un condenado por... No, pero no es, porque allá ellos no quitan visa, los americanos no le quitan la visa a los americanos. Entonces, esas manos que afectan visas y cosas, ¿no tienen su influencia también ahí? Bueno, yo creo que son entes que de seguro tienen influencia en cualquier aspecto de esta vida. Nosotros somos una isla y nuestra ubicación en términos de geopolítica viene afectada por el gran imperio. Uno no puede desconocer esa verdad tan evidente. Doctor, esta situación con estas sentencias en plural, ¿usted cree que afectará los otros casos de corrupción que también están pendientes? Pienso que esta sentencia pudo haber sido el inicio de darle mayor fuerza a las persecuciones que están en curso en casos posteriores. Yo creo que una decisión absolutoria en este proceso hubiese permitido asumir con mayor credibilidad los casos posteriores. Este es un caso que viene sesgado señalado por la forma en que se llevó a cabo esa persecución. De alguna manera, pensar en una sentencia condenatoria aquí es hasta redime a quien inició una persecución errónea en principio, y le da un voto a pesar de lo que está pasando con esa persona. Los casos posteriores, de alguna manera, debemos esperar que se funden en recopilación de evidencia, en imputaciones que no tengan la característica de esta, porque yo creo que esta acusación deja muy mal parado al Ministerio Público frente a una persecución que da cuenta de que el motivo subyacente en el mismo proceso llevado a cabo no era el de perseguir el delito, era uno distinto, que no conozco yo con certeza y por tanto no lo digo. Sí, gracias. Bueno, yo creo que ya el doctor habló bastante claro de eso en principio, pero me piden que les reitere ya esta pregunta para despedirnos aquí, doctor, que repita si usted entiende que tener relaciones con su mujer es una violación. No, sin su consentimiento. Sin el consentimiento. No consentida. Falta eso, no consentida. Relación no consensuada. No consensuada, pero que le repita eso. La relación sin consentimiento
en el contexto del matrimonio o fuera de él es violación. Es violación. Eso es violación. Ok. Y si hay que y la seducción, y si usted la seduce, doctor. Bueno, Claro que eso no. es Ya no. convencerla. Ya Y convencerla. si después que usted la sedujo, ella dice que no. Que Ah, eso no. en Norteamérica, porque el consentimiento tiene que ser permanente durante toda si la yo lo relación. quiero- Porque si ella decide Doctor. que no Y quiere Y si en más, el medio de la relación ella cambia y dice, No, 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 yo no, no doctor. quiero. no hay consentimiento. Pues Y tiene si que yo ser lo que Julio, quiero déjame es sacarle decirle unos algo. cuartos a ese tipo, como Ma- había ma- una que acusó a un funcionario. Marilena, ahora. finalmente. O sea, eso es violación. Si yo lo que Doctor. quiero es sacarle cuarto a Qué ese maldito hombre y lío. eso podría ser chantaje. Le Oiga, podría Marilena. entonces acusar a Doctor. Claro Miguel. que sí. Marilena, adelante, para despedir Usted a me Balbuena. escucha, Adelante. doctor. Debieron Julio haber aclaraba acusado más a la Adelante. muchacha de chantaje. que la posición, Julio aclaraba más temprano que la posición de Rogelio Genao no era defendiendo esa violación, sino estableciendo la diferencia de una violación en el matrimonio o fuera del matrimonio. Mi pregunta ahora para usted, ¿eso sería un agravante o un atenuante? Porque se supone que el esposo o el que tiene una relación formal debe proteger y cuidar a esa mujer más que un extraño. O sea, que en este caso Pero sería eso- peor pero- esa pero violación. eso es cuidándola ¿Qué usted también. piensa? Chacho, el diablo. Cuidándola, obligándola a tener sexo. No, obligándola no, Poder querer. dándole buen tratamiento. Pero no. Ah, no. Si es una violación, Sí. doctor, ¿no sería Mira la peor en cosa. el caso de un marido que un extraño, en vez de ser un atenuante? Yo creo que es igualmente mala. O sea, yo no establecería grado entre una cosa y otra. Porque una cosa es la convivencia Ok. de pareja y lo que puede ocurrir. Así es. Y otra cosa distinta es que usted, en el contexto de esa relación, force a la pareja a tener relaciones cuando ella no quiere. Aunque Y- sea una conducta eventual, que no sea repetitiva, que no sea reiterada. Bueno, habrán entonces o una sola violación o muchas violaciones si ella no quiso más. Bueno, Hasta señores, la mitad de gracias. los hombres van a estar Gracias, presos. gracias a Pedro Balbuena. Muchas 4 de cada gracias. 5. Muchas gracias. Usted es un gran jurista. Cambio fuera.